Bueno, hermanos, la lectura la iremos haciendo a medida que vamos llevando la predicación. Entonces, el título que le di al mensaje es un misterio revelado. Un misterio revelado. Y la lectura es en Daniel 2, del 27 al 47. Pero como he dicho, lo vamos a ir viendo a través de la predicación. Y lo más seguro también que, digamos que no veremos este texto completamente hoy, sino que si Dios quiere también en la siguiente predicación seguiremos meditando en este texto. Hace unas semanas ya yo llevé un mensaje de la palabra del Señor que lo titulé Una oración liberadora. Y hablamos de Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia, ¿os acordáis? Hoy continuamos meditando en el libro que escribió él. Y lo escribió aproximadamente sobre el año 535 a.C. Y este libro que él escribió es un libro profético y escatológico. Profético porque contiene la revelación de Dios. Y mira lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la revelación de Dios es un mensaje de Dios inspirado por el Espíritu Santo. También tenemos que decir que este libro, el libro de Daniel, sobre el que vamos a meditar en esta mañana, es un libro escatológico, porque trata en su mayoría de la profecía, y trata de la profecía en su mayoría de cosas que ocurrirán en los últimos tiempos, en los tiempos postreros. La palabra escato viene del griego y significa últimas cosas. Y la palabra logía significa estudio, así que la escatología es el estudio de las últimas cosas. Y hermano, podemos decir que este libro de Daniel y lo que vamos a leer es escatológico, porque trata de las cosas de los últimos tiempos. Pero también tenemos en el Nuevo Testamento un libro que es escatológico y sabemos todo qué libro es. Es el libro de Apocalipsis, que significa revelación. Y hermanos, muchas cosas de las que en el libro de Daniel están selladas, en el libro de Apocalipsis podemos entenderlas porque gracias a Dios nos han sido reveladas en este libro que significa revelación. Y mirad lo que dice el apóstol Juan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay que leer, hay que oír, y el otro día lo veíamos en el estudio bíblico, el que tiene oído para oír, oiga. Hay que oír la palabra y hay que guardar esas enseñanzas, esa revelación que nos deja el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Hay muchas personas
que le cuesta trabajo leer este libro. Pero, hermano, este libro es un consuelo y una esperanza para todo verdadero creyente. Dicho esto, vayamos al mensaje. Dejamos a Daniel, en la última predicación, dejamos a Daniel una vez que había recibido de parte de Dios la revelación de ese sueño que Nabucodonosor había tenido. Lo vimos orando con otros 3 jóvenes hebreos y Dios les reveló ese sueño y lo vimos que salió rápido para ir a ver al Arioc y decirle que no mataran a los sabios de Babilonia porque él podía interpretar el sueño. Y ahí nos quedamos la vez anterior. Dijimos que la oración de Daniel trajo liberación, pero también la oración de Daniel trajo, el sueño de Nabucodonosor trajo revelación de Dios. Y lo primero que vemos que Daniel corre rápidamente al Arioc y le dice, no matéis a esas personas. ¿Y por qué le dice eso? Hermano, porque Daniel sabía que matar a todos los sabios por no poder interpretar un sueño, eso era una injusticia. ¿Y por qué? Porque ese sueño era un misterio. Y a lo largo de la predicación veremos qué es un misterio y qué misterio fue el que el rey Nabucodonosor soñó. Dice, entonces el Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y la interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Nadie podía revelar ese sueño al rey. Y hermano, parece también aquí que el rey no confiaba mucho en todos sus sabios y en sus adivinos que había en su reino, porque no le quiso decir el sueño que había tenido. Parece que de alguna manera el rey lo que quería era que le pudieran decir qué es lo que había soñado para ver también si la interpretación que le daba iba a ser correcta. Pero nadie le pudo hacer eso. Además le dijeron que nunca se había pedido eso, que le dijera el sueño para darle después la interpretación. Así que, ¿por qué no podía revelar el sueño los sabios ni los adivinos allí? Porque era un misterio. Y hermano, hace unos días también lo dije, ¿qué es un misterio según la palabra de Dios? Un misterio es una verdad que solo Dios conoce, que por un tiempo ha quedado oculta, no la ha querido revelar, pero en un momento determinado, Dios, da a conocer esa verdad. Y lo hace por medio de sus siervos que andan fielmente en los caminos del Señor. Y así podemos ver cómo el mismo Señor Jesucristo, como veíamos el otro día, habló de los misterios del reino de Dios. También podemos ver cómo al mismo apóstol Pablo se le reveló el más grande misterio, que es el misterio de la piedad, donde dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. También a Pablo se le declaran otros misterios. Él dijo, os digo un misterio, no todos dormiremos. Sabemos que cuando el Señor venga, el Señor se llevará a su iglesia y su iglesia que esté en la tierra no verá muerte y será arrebatada
con el Señor, para estar con el Señor en los cielos. También al apóstol Pablo se le reveló un misterio y dice: no quiero que ignoréis este misterio, hermanos, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El apóstol Pablo se está dirigiendo a los gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ese es otro misterio que está en la palabra de Dios. Otro misterio que también encontramos es en 2 de Tesalonicenses 2:7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio que nos habla de la iniquidad y de Satanás. Y a Juan, el apóstol Juan, también le fueron revelados algunos misterios. En Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto, que son los mensajeros a las 7 iglesias, y el misterio de la mujer y la bestia, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 7. ¿Y qué nos dice Daniel? Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y hermanos, así es como hemos visto. Pero también hay, hermanos, muchos engañadores. Hay muchas personas que dicen que reciben revelaciones, que reciben sueños y que esos sueños provienen de Dios y están engañando a muchas personas. Tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos que hoy en día dicen que tienen revelaciones de Dios y que tienen mensajes de Dios. Pero, hermano, detrás de todas estas cosas hay un enemigo que está haciendo mucho daño, y ese enemigo es el diablo. Y todavía es más triste cuando estas cosas las hacen personas que pertenecen y se llaman cristianas. El otro día leía que decía Carl Luna, un predicador que yo creo que alguno había oído hablar de él, que decía en este tiempo: tengo una revelación más importante que la Biblia. Y hermano, más importante que la Biblia no hay nada. Y tenemos que tener en cuenta que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas con visiones y sueños, ahora, en este tiempo, nos ha hablado por el Hijo, por quien constituyó el universo y que la ha hecho heredero de todo. Dios en este tiempo habla por su palabra. Habla por el Nuevo Testamento. Y tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que hacer lo que dijo el apóstol Juan: probar los espíritus si son de Dios. Mucho cuidado con los que traen nuevas revelaciones y dicen que traen mensajes de Dios. La palabra del Señor está completa y Dios nos habla por medio de su palabra. Solo Dios conocía lo que Nabucodonosor había soñado. Y Dios quiso revelar y dar a conocer lo que va a ocurrir en los postreros tiempos, lo que va a venir en lo porvenir. Y Daniel comienza a relatar el sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber qué había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que había de ser. Hermano, para poder entender esto mejor, tenemos que saber cómo Nabucodonosor llegó al trono. Su padre, que fue Nabopolassar,
derrotó a los asirios en el año 625 a.C. Y él envió a su hijo Nabucodonosor en batalla contra los egipcios y los derrotó en la batalla de Carquemis. Entonces, estando en esa campaña, le fue informado a Nabucodonosor que su padre había muerto de pronto. Y entonces Nabucodonosor tuvo que volver a Babilonia y para ser constituido rey. Entonces él estaba pensando cómo sería su reino. Si su reino sería como el de su padre, si reinaría mucho tiempo, si no reinaría, cómo sería. Y entonces en estos pensamientos que él tenía en su corazón, ahí empezó a soñar. Y tuvo este sueño que vamos a ver. Y dice que el que revela los misterios de Dios le mostró qué ha de ser no solamente en los tiempos cercanos, sino en el periodo de la historia que se conoce como los tiempos de los gentiles. ¿Qué son los tiempos de los gentiles? Los tiempos de los gentiles es el periodo de tiempo donde los gobiernos gentiles estarán reinando en esta humanidad sobre todo. El Señor quitó a Israel, a su pueblo, de estar reinando, de estar gobernando los reinos de este mundo y puso a otros reinos que gobernaban. Esos reinos que gobernaban hasta el tiempo de la segunda venida del Señor se conoce como los tiempos de los gentiles. Así que cuando oigáis hablar de los tiempos de los gentiles, son los gobiernos de los gentiles, los que no son judíos, que estarán reinando sobre la tierra. Y ahora lo vamos a ver en la imagen que está ahí. Hermano, esos tiempos comenzaron en el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor conquistó y destruyó el templo de Israel, cuando llevó cautivo al pueblo del Señor. Ahí comenzaron los tiempos de los gentiles. Y hermano, a Daniel da la gloria a Dios, porque Dios ha querido revelar esto al rey. Hay una cosa importante. Daniel fue un siervo humilde. Él no se atribuyó el dar esa revelación como algo que fuera por su sabiduría, sino que fue por la misericordia de Dios. Dios es el que ha querido revelar ese sueño, ha querido declarar este misterio y lo ha querido declarar por medio de Daniel, un siervo humilde. Hermano, que todo lo que el Señor nos ha revelado, todo lo que el Señor nos da a conocer, que lo podamos siempre dar a conocer con humildad y que el Señor sea el que se lleve la gloria y la honra de todo lo que nosotros sabemos. ¿Sabéis cómo dijo el apóstol Pablo esto? Dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y por administradores de los misterios de Dios. Y hermanos, sobre todo hay un misterio que tenemos que compartir, que es el misterio del Evangelio. Las buenas nuevas de salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así que llegamos al misterio revelado, lo vamos a leer. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Era una imagen grande, cuya gloria era sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido,
y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Ese fue el sueño. Pero hermano, ahora llegaba algo muy importante. Ahora llegaba la interpretación de ese sueño. Y hermano, Dios le dio a Daniel para que pudiera interpretar el sueño. Y hermano, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Daniel hizo una cosa importante. Daniel hizo hermenéutica. La hermenéutica es cómo interpretar las Escrituras. Y esa interpretación le fue dada por Dios a Daniel para que la pudiera interpretar correctamente. Y aquí podemos aprender otra gran verdad para nosotros. Y que los reformadores del siglo XVI tomaron para sí en su corazón. Las Escrituras son las que se interpretan a sí mismas. Por medio de las Escrituras podemos conocer lo que la palabra de Dios enseña. Por eso tenemos que preguntarle a la palabra de Dios. Y Dios, los pasajes que estén oscuros, por medio de pasajes que estén más claros, nos va a ayudar para que lo podamos entender. Así que Daniel hizo hermenéutica. Y hermano, hay unos principios para poder interpretar correctamente la Biblia que tenemos que conocer, porque si no trazaremos la palabra del Señor malamente. Daniel ahora revela y hace la interpretación del sueño. Dice que vio una imagen muy grande, muy sublime y de un aspecto terrible. Creo que... pon la otra, Paco, la primera. Tremendo lo que Nabucodonosor vio. Hermano, él en el capítulo 3 hizo una imagen para que la adoraran. Él, Nabucodonosor, ¿sabe cuánto medía esa imagen? La imagen que él hizo, 15 metros. Imagínate esta imagen, delante de él lo que él vio. Una imagen tremenda. Y entonces Daniel empieza a interpretarle el sueño. Lo primero que Daniel le dice a Nabucodonosor, que él era rey por la voluntad de Dios. Él pone reyes y quita reyes. Y hermano, hoy hemos visto en estos días de que una reina ha dejado de ser reina y que su hijo ha heredado el trono. Pues hermano, Dios es el que ha quitado ya a esa reina porque ha marchado, terminó su tiempo en esta vida y ahora otra persona ocupa su lugar. Y eso es Carlos III en este momento. Pero Dios es el que quita y el que pone. Y eso es lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor. Tú estás ahí porque Dios te ha puesto. Y Él te ha hecho rey de reyes. ¿Qué quiere decir rey de reyes? Quiere decir que Nabucodonosor había conquistado a bastantes países de sus alrededores y lo había subyugado. Entonces Él era el rey sobre los reyes conquistados, por eso dice rey de reyes. Y Daniel le dice, Dios es el que te ha dado el reino, Dios es el que te ha dado poder, Dios es el que te ha dado majestad, y tú eres rey por el Dios de los cielos. Y dice, y donde quieras que habiten hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, el Dios los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres, Nabucodonosor, aquella cabeza de oro. Así que el rey representaba a su reino, que en este caso es el reino de Babilonia. El rey era la cabeza de oro. Y aquí quiero también detenerme y deciros algo, hermano.
no creáis que Nabucodonosor conquistó al pueblo del Señor porque tenía un ejército muy bueno y porque digamos que su gran ejército pudo vencerlo. No, hermano. Fue Dios quien entregó a Israel, a su pueblo, en las manos de Nabucodonosor. Porque Dios tenía un propósito con ese pueblo. Él quería disciplinarlo, Él quería que estuvieran cautivos en Babilonia para que se dieran cuenta de su pecado y para que 70 años más tarde pudieran volver otra vez a su tierra, pero restaurado de esa gran idolatría que el pueblo tuvo hacia el Señor. Y hermano, podemos ver también que estamos ante un Dios soberano. Estamos ante un Dios soberano que controla y pone y quita a los gobernantes del mundo. Muchas veces vamos con nuestro voto muy contentos a votar, Y lo tenemos que hacer, ¿no? Porque miramos y es un derecho que tenemos como ciudadanos, ¿no? Pero nunca nos olvidemos, hermano, que el que pone gobernante y quita gobernante, pone rey y quita reyes, es Dios. Usándonos muchas veces, pero el que lo hace es Él. Y otra gran verdad que podemos aprender en esta mañana es que el Dios que reveló ese misterio, los tiempos de los gentiles, es el Dios de la historia. Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios omnisciente, es un Dios soberano y es un Dios que está llevando a cabo su plan eterno. ¿Sabéis cuál es ese plan eterno? Dios colocó al hombre en un paraíso, le dio libertad de escoger, el hombre perdió esa libertad porque decidió vivir independientemente de Dios. Su reino fue usurpado porque cayó en el pecado por el diablo y el plan de Dios es volver de nuevo a reconciliar al hombre con Dios y poder ser el propósito para que Él lo puso. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? En otro paraíso, ¿verdad, hermano? Donde el Señor reina con todo su pueblo. Pues mientras eso hay un tiempo, que es el tiempo que vamos a ver ahí en la imagen. Hay un tiempo para que eso pueda volver a la realidad. Él conoce, nuestro Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Y Él ha querido dejarnos revelado muchas cosas de ese tiempo para que su pueblo pueda descansar y pueda gozarse en ello. Pasamos a describir el tiempo de los gentiles. Y hermano, otra cosa importante, no confundir el tiempo de los gentiles, que es los reinos de este mundo, con la plenitud de los gentiles. Los tiempos de los gentiles tienen que ver con lo político y la plenitud de los gentiles tienen que ver con lo espiritual. Cuando entre la plenitud de los gentiles, como parte de su pueblo, como parte de la iglesia, entonces vendrá el Señor. Entonces, uno es los tiempos de los gentiles y otro la plenitud de los gentiles. El primer imperio que le muestra es el imperio babilónico, la cabeza de oro. Y tenía Daniel sobre 18 o 20 años cuando interpreta este sueño. Este sueño, la cabeza de oro simbolizaba, como hemos dicho, el reino de Nabucodonosor. Y hermano, en aquel reino todo era de oro. Si tú quieres buscar el reino, ¿qué es lo que significa en el reino de Nabucodonosor? Y te va a venir en la edad de oro de Babilonia. Todo allí era de oro. Y se representa su trono, el trono que Nabucodonosor tenía era un trono de oro. Pero este imperio hizo lo siguiente.
Este imperio no honró a Dios. Este imperio fue contra el pueblo de Dios, permitido por Dios, pero fue contra el pueblo de Dios. Este imperio destruyó el templo de Dios. Este imperio derribó las murallas de la ciudad. Y este imperio usó de manera blasfema los utensilios del templo en la fiesta que hizo el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, donde apareció la mano que escribía en la pared y fue juzgado. Así que podemos decir que este imperio, este reino, fue un reino gobernado por Satanás. Un reino donde había mil dioses que se adoraban. Fue un reino tremendo, bajo dioses falsos y adoración de demonios. Ese era el reino que aparece ahí, tan brillante en la cabeza de oro. Pero en el capítulo 7 de Daniel se nos dice cómo era ese reino por dentro, qué es lo que hacía, como he dicho últimamente. Y a ese reino le siguió uno después que se levantará otro reino inferior al suyo. Este otro imperio es el imperio medo-persa. Y el imperio medo-persa duró desde el año 539 al 331 a.C. y está representado por el pecho y los brazos de plata. En ese imperio el tributo ya no se pagaba con oro, ahora se pagaba con plata. Es curioso todos esos detalles que encontramos, Ahora se pagaba con plata. Y hermano, Darío, cuando en la fiesta blasfema el rey Belsasar usó las cosas del templo para divertirse con sus mujeres en la fiesta, dice que vinieron los medos y los persas, vino Darío y conquistó el reino de Babilonia y comenzó el reino de los medos y los persas. Y hermano, ese reino es el reino también donde Darío, engañado por los jefes de las provincias, le hicieron a Darío firmar un escrito, un decreto, para que nadie pudiera orar a ningún dios durante 30 días. ¿Sabéis qué pasó en ese reino en ese momento? Que había un hombre que sí doblaba las rodillas todos los días delante del Señor, y lo hacía 3 veces. Y fue acusado injustamente, y fue echado en el foso de los leones, porque Darío no podía quitar el decreto. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Que el Señor cerró la boca de los leones. Y Darío tuvo que reconocer que había un Dios que tenía poder y que había guardado a su siervo Daniel, que él sabía que era inocente. Pero también el imperio de los medos y los persas tuvo a un rey que se llamó Ciro. Ese rey que se llamó Ciro el Grande, Dios ya había profetizado por medio del profeta Jeremías que ese rey daría libertad después de cumplirse los 70 años para darle libertad a su pueblo para que regresaran a su tierra y pudieran celebrar y reconstruir el templo y volver de nuevo a adorar a Dios. Y lo más triste, hermano, de todo esto, dice que así sucedió. Bajo Esdras, bajo Nehemías, volvieron, reconstruyeron los muros que estaban caídos, reconstruyeron el templo, empezaron a darle de nuevo culto a Dios. Y dice, aunque Ciro no lo conoció. A pesar de haber visto que estaba profetizado lo que él haría y lo hizo, dice que Ciro no llegó a conocer a Dios. Este fue el imperio de los medos y los persas, formado por 2 reinos, Medo y Persa. El tercer reino o imperio es el que tiene
el torso de bronce y los muslos. Y hermano, este imperio es el imperio greco-macedonio y duró desde el año 331 a.C. al 146. Y es el imperio de Alejandro Magno. ¿Os acordáis? El gran conquistador Alejandro Magno. Comenzó a reinar con 20 años. Durante un tiempo de su vida estuvo 10 años, reinando hasta que murió con 32 años. Este rey, este gobernante, decía que había entrado en depresión porque no tenía cosas que conquistar ya. Había conquistado todo el mundo conocido. Con razón dice que su reino era un leopardo, que es el animal más veloz que hay, con 4 alas. Él se representa en el libro de Daniel. Un leopardo con 4 alas. ¿Y por qué con 4 alas? Porque cuando estaba en su mayor esplendor, a los 32 años, murió de pronto. Y dice que su reino lo heredaron sus 4 generales. Fueron repartidos su reino. El reino fue repartido entre sus 4 generales que gobernaron en Egipto, en Siria, en Macedonia y en Asia Mayor. Y de uno de estos generales y del reino de Asiria, dice que surgió un cuerno pequeño relacionado con el pueblo de Israel. Y ese cuerno pequeño fue Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes fue en contra y hizo barbaridades en contra del reino de Israel. Hasta tal punto que prohibió la adoración, intentó quitar todos los escritos, puso una estatua de Júpiter en el mismo templo para que la adoraran, se conoce como la abominación desoladora del Antiguo Testamento. Y Antíoco Epifanes, del imperio greco-macedonio, fue, y dice la palabra, que fue el anticristo del Antiguo Testamento. Pero hermano, vino otro imperio todavía diferente. Dice, y un cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. ¿Cuál es este cuarto imperio? Hermano, este cuarto imperio es el imperio romano. Y el imperio romano va desde el año 146 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Este reino estaba dividido en 2 partes. Había una parte que era en Oriente, cuya capital era Constantinopla, y había otra parte que estaba en Occidente, cuya capital era Roma. Y este imperio conquistó la tierra de Israel y la tierra de Palestina. En este imperio fue cuando se cumple lo que dice la palabra del Señor, como estaba anunciado por sus profetas, que vendría un rey que nacería de Israel, que nacería de una virgen, que sería hijo de David, que sería hijo de Abraham y que nacería en Belén de Judea. Y eso sucedió estando gobernando este cuarto imperio. Y este cuarto imperio está representado por las piernas de hierro. Las piernas de hierro. Paco, ahí lo puede poner, Paco. Las piernas de hierro. Y hermano, en ese tiempo se hizo un edicto por medio de Augusto. En ese tiempo de ese imperio de las piernas, María concibió en su vientre por obra del Espíritu y nació
nuestro Señor Jesucristo, en ese tiempo el Señor también llamó a su mensajero para que lo anunciara el reino, y en ese tiempo el Señor mismo comenzó un ministerio público y Él vino como Rey de Israel. ¿Y qué vemos también, hermanos? Vemos también que el Rey vino y se ofreció en su primera venida como Rey de Israel. Pero cuando Él se ofreció como Rey de Israel, ¿qué es lo que ocurrió? Que fue rechazado por su pueblo. Él fue rechazado. Juan el Bautista dijo que él era el Rey y anunció su reino. La misma palabra del Señor en Lucas 1, 31 y 33 decía: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Juan el Bautista anunció su reino. El mismo Señor Jesucristo anunció que el Rey estaba delante de los fariseos y de los escribas. Él lo dijo: el reino de Dios está delante de vosotros, miradlo. Sin embargo, el reino fue rechazado por su pueblo. Él entró también como Rey en Jerusalén. Dice todo esto, y es cuando Él manda que tomen un pollino, que lo traigan porque iba a montar y iba a entrar en Jerusalén. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Dice que cuando bajaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud y los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios por todas las cosas y maravillas que en él habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero hermano, ¿qué hizo su pueblo? Por la gran mayoría de su pueblo y por medio del Sanedrín, que eran los representantes religiosos y políticos, decidieron quitarle la vida al Señor y crucificarlo. Y hermano, hay una parábola que el Señor le dijo a estos religiosos que lo querían matar. Y es la parábola de los labradores malvados. ¿Qué le dice el Señor? Mirá cuando le interpretan la palabra. Finalmente, dice, les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto del hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Así que los labradores malvados, que era el Sanedrín y todos los que se oponían, ¿qué es lo que hicieron? Matemos al heredero y lo quitaron. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron los fariseos: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a los labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, del pueblo de Israel, será dado a gente que produzcan los frutos de él,
y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Hermano, aquí tenemos lo que ocurrió en aquel momento. Aquí tenemos lo que hizo estas piernas de hierro, el Imperio Romano, con nuestro Señor Jesucristo. Pilato se lavó las manos. Sabía que estaba cometiendo una injusticia. Sin embargo, se lavó las manos. Y el mismo pueblo, también romano, hizo que crucificaran a Jesús. Pero hermano, el plan de Dios se estaba cumpliendo. Los decretos, los consejos de Dios se estaban cumpliendo. Y el Señor fue a la cruz, como hemos visto en la mesa del Señor, para poder hacer un sacrificio y quitar el pecado. Y para poder reconciliar de nuevo a su pueblo con Dios. Hermano, el reino fue rechazado en la primera venida de Cristo. Y el Señor en su misericordia, ahí está Israel, con endurecimiento de corazón, han vuelto a su tierra endurecido con su corazón, pero el Señor en su misericordia ahora está formando un pueblo formado por judíos y gentiles, que es la Iglesia. La piedra que hemos visto aquí, en su primera venida, porque Cristo es la piedra angular que sostiene todo el edificio, en su primera venida, su reino fue rechazado. Y pasó de ser un reino visible en Jerusalén, con él como rey, reinando sobre la casa de Jacob, pasó de ser ese reino a ser un reino ahora escondido, hermano, esto es importante, escondido en nuestro corazón. El rey está reinando. El rey ha ascendido a los cielos después de resucitar y está sentado a la derecha del Padre hasta que ponga a todos los enemigos por estrado de sus pies. Pero el rey en esta humanidad está reinando en el corazón de cada persona que cree en él y que forma parte de su iglesia. El otro día decía mi hermano cuando terminamos el estudio bíblico, y dijo Juan 1:12, ¿no, Cristóbal? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que ese reino rechazado en su primera venida, ahora mora en cada persona que le ha recibido y ha creído. Está escondido, pero sin embargo está despreciado. ¿Qué dice la palabra del Señor en este tiempo? Y voy a ir terminando, ya continuaremos en el siguiente culto. ¿Qué dice la palabra del Señor en este tiempo? Dice que el rey se fue para recibir un reino y volver. El rey se ha ido. Nuestro rey está sentado ahora a la derecha del Padre, con poder y gran gloria. Pero nuestro rey volverá también. De nuevo volverá para recoger a su pueblo, para que su pueblo esté con él. ¿Sabe cómo dice la palabra que ve el mundo a nuestro Señor? La gran mayoría, no todos, porque hay muchos creyentes en este mundo. Pero ¿cómo lo ve? Dice, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Muchas personas se ríen, desprecian, no tienen temor de hablar mal de la palabra de Dios, se burlan, se ríen de nosotros. Pero hermano, ¿qué nos dice esto? Que es lo que estaba escrito. Y la misma iglesia hoy en día también es despreciada, desechada, y se ríen. ¿Saben lo que hicieron los emperadores que siguieron a la muerte de nuestro Señor durante cerca de 300 años? Lo estuve escuchando ayer. Los emperadores hicieron 10 persecuciones.
En ese tiempo fue el tiempo donde se echaban los cristianos a los leones. Cualquier persona que confesaba que Jesucristo era el Señor y no era el César, Dios, cogían, lo perseguían y muchas de ellas perdieron la vida. Eso es lo que hicieron las piernas de hierro. Los romanos, en el circo romano, divertirse echando a cristianos para que lo devoraran los leones. Pero hermano, nosotros tenemos ahora mismo, y termino, una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de ser la luz, de dar a conocer el reino de Dios y que las personas puedan ver en nuestras vidas que nuestro Señor Jesucristo reina en nosotros. ¿Por qué es bueno saber todo esto que estamos viendo de la figura y la imagen? Es bueno para que todo esto que estamos viendo nos ayuden a andar en santidad. Es importante que esto nos va a ayudar sabiendo lo que ha ocurrido, lo que está profetizado, lo que se está cumpliendo y cómo el Señor está llevando el plan para que lo tengamos presente para andar en santidad, para hacer la voluntad del Señor. Y hermano, para el siguiente culto, si Dios quiere, hablaremos sobre los pies de hierro y de barro y hablaremos también un poquito más a fondo de esa roca no cortada con mano que vino sobre los pies de la imagen y desmenuzó completamente todos los reinos de los gentiles. Hablaremos sobre ello. Eso será una realidad cuando el Señor venga en la segunda venida. Cuando el Señor venga por segunda vez, todos los reinos de este mundo estarán bajo su autoridad y serán del Señor. Ya lo hablaremos con más detenimiento. Y toda rodilla se doblará delante del Señor, reconociendo que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Pero si hubiera aquí alguna persona, porque siempre me gusta hacer el llamado, si hubiera aquí alguna persona en esta mañana, quiero decirle una cosa. Los que hemos creído en Él, en esa piedra que vino y que fue rechazada, dice que el que caiga sobre esta piedra será quebrantado. Y el Señor un día ha quebrantado a muchos de nosotros y nos ha dado la salvación y la vida eterna. Pero ¿qué es lo que dice los que rechacen esa piedra que vino, que es el Señor Jesucristo? Dice que los que lo rechacen y no crean en Él serán desmenuzados, serán condenados. Así que si hay alguien en esta mañana que todavía no ha recibido al Señor, que todavía no ha creído en Él, yo te invito a que vayas a los pies del Señor y que caiga sobre los pies del Señor, le pida perdón y pueda ser salvo y pueda recibir el perdón de los pecados y pueda recibir la vida eterna. Quiera que en esta mañana el Espíritu Santo, a aquellas personas que sabemos que están aquí, pero que todavía no han dado testimonio, que puedan ser convencidas de pecado y caer a los pies del Señor. Hermano, que el Señor nos bendiga. Si Dios quiere, continuaremos meditando en este texto.